Hola, muy buenas. Bien, primer vídeo sobre problemas, sobre ejercicios del primer tema. Vale, el primer ejercicio me habla sobre qué indicador se podría utilizar para mostrar la intensificación del proceso de globalización. Vale, recordad que la globalización es un proceso de apertura, digamos, hacia el exterior. Entonces, ¿cómo se podría manifestar o cómo podríamos indicar que hay un proceso de relación con terceros países en cuanto al comercio? Vale, pues una manera de manifestar esa interrelación pues, con terceros países, una manera de poder manifestarlo sería viendo pues, el grado de, de las exportaciones, ¿vale? Las exportaciones serían lo que nosotros vendemos a terceros países, exportaciones. Esto digamos que serían las ventas a terceros países. A terceros países. Y luego están las importaciones, que estas son las compras a terceros países. Terceros países. Países. Vale, uy. ¿Cómo se indicaría, cómo se indican las exportaciones? Pues normalmente en los libros, en los manuales suele venir con la letra X, ¿vale? Y las importaciones suele venir con la letra M. Entonces, tanto las exportaciones como las importaciones, una manera de ver la relación que tenemos con terceros países. Bueno, pues el ratio de apertura, el ratio significa cociente, ¿vale? Siempre que veáis la palabra ratio, pensar en un cociente. Una división, ratio de apertura. Ratio de apertura. Bueno, pues el ratio de apertura para cada país pues vendría definido por la siguiente fórmula. En el numerador tenemos que poner la suma de las exportaciones y las importaciones, porque eso es lo que nos dice, digamos, cuánto ha sido lo que hemos vendido y lo que hemos comprado de terceros países. Es una manera de ver cómo nos relacionamos con terceros países. Y abajo vamos a poner el PIB. El PIB sería toda la producción, o sea, sería una forma de ver toda la producción que ha tenido ese país. Eso ya lo veremos, el PIB ya lo veremos en el tema 3, ¿vale? Pero de momento quedaros con el PIB, una manera de ver pues toda la producción de bienes y servicios que se ha creado en el interior de un país. Bueno, y todo esto se multiplicaría por 100, ¿vale? Para indicarlo en tanto por ciento. Bueno, pues el ratio de apertura simplemente es este cociente, ¿vale? Este cociente que me dice en el numerador pues cuánto hemos comprado y vendido al exterior y abajo pues todo lo que hemos creado durante un año, ¿vale? Pues viendo ese cociente, multiplicándolo por 100, pues eso se llama ratio de apertura. Pues cuanto mayor sea ese cociente, pues mayor es nuestra relación con terceros países. Vale, pues esto sería una manera de ver el proceso, digamos, de intensificación de la globalización, pues viendo que ese cociente o ese ratio pues, va aumentando. Vale, aquí dice, indique si la siguiente afirmación es correcta. La globalización es un fenómeno novedoso iniciado en el siglo XX. No. A ver, ya en el vídeo teórico os comenté que la globalización ya comenzó mucho antes. Lo que pasa es que hay algunos autores que la proponen, o sea, que proponen su inicio ya en el siglo XVI, ¿vale? Bien, lo que está sucediendo ahora mismo se podría ver como una tercera fase, ¿vale? Una tercera fase que se inicia a finales del siglo XX, ¿vale? Pero no un fenómeno nuevo, ya un fenómeno que ya tuvo sus orígenes para muchos en el siglo XVI, siglo XVII, ¿vale? O sea que aquí la respuesta correcta sería esta de aquí. Bueno, van marcadas porque la he sacado del
del libro digital que propone el equipo docente y ya viene marcada en el libro que tengo. Vale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, antes he respondido y solamente me he ido a la que era correcta, pero bueno, las otras son incorrectas. Por ejemplo, la primera dice sí, ya que el primer proceso de globalización se inició a finales. No, eso no es verdad. No, porque la globalización iniciada a finales del siglo XX es la segunda fase. No, es la tercera fase, ¿vale? Para muchos es la tercera fase. La tercera es la correcta y la cuarta dice sí, porque fue el periodo de hiperglobalización. No, tampoco. Bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La desigualdad facilita el crecimiento económico. No. Y aquí pone, y ayuda a reducir la pobreza de un país. No, vamos a ver, la pobreza de un país es un lastre, bueno, aparte de ser una lacra, ¿vale? Una lacra social y un mal que tenemos que combatir, perjudica el crecimiento económico. Y la desigualdad es un fenómeno que nos va a impedir luchar contra la pobreza. Esto sería la correcta sería esta de aquí, ¿vale? O sea que la desigualdad es un lastre o una oposición que encontramos a la hora de intentar luchar contra la pobreza. Dice, ¿cuáles son los factores que, unidos a la industrialización de un país emergente, ayudarían a hacer sostenible el crecimiento económico de dicho país? Bueno, eso ya lo hicimos en el vídeo teórico. Recordar que os comenté que el proceso de crecimiento económico que se produjo a finales del siglo XX, sobre todo en China como gran país, digamos, que se abrió al comercio internacional, un país grande ya en sí, un país que a lo mejor es la quinta parte de la población mundial. Bueno, pues un país grande en sí, un país que se abrió al comercio internacional, pues eso tuvo un proceso de arrastre en otras economías. Bueno, pues hubieron una serie de países de economías emergentes que empezaron, digamos, un proceso de crecimiento económico. Vale, pero ese proceso, por ejemplo, de industrialización, pues para que ese proceso de industrialización pues pueda hacer sostenible el crecimiento económico, pues tiene que haber un desarrollo de la economía, un desarrollo de las infraestructuras del país. Que eso es lo que pecaron muchos países. Muchos de estos países pues no invirtieron en infraestructura, entonces digamos que el crecimiento económico pues decayó. O sea, pues desarrollar, digamos, la infraestructura del país sería, por ejemplo, un primer factor. Luego, invertir en tecnología, pues la inversión en tecnología puede ayudar a sostener el crecimiento económico, porque no es suficiente con crecer, hay que sostener ese crecimiento económico. Y luego la mejora en la capacidad en el diseño industrial y el marketing, ¿vale? Pues diseño industrial más marketing, ¿vale? Estos son factores que pueden ayudar a sostener el crecimiento económico iniciado en un país emergente. China sí que fomentó esto y bueno, China ha sido capaz de mantener, digamos, ese crecimiento. Hay países que han visto paralizado ese crecimiento pues porque no, desarrollaron esta serie de factores. La siguiente pregunta dice, indique cuál de las siguientes situaciones no sería un ejemplo de deslocalización de la actividad productiva. Recordar también que en el vídeo teórico estuvimos viendo que un factor que ayudó, digamos, a lo que es el proceso de globalización también fue, la proliferación de las multinacionales. Y las multinacionales, pues, gracias a lo que era el desarrollo
tecnológicos pues pudieron deslocalizar, digamos, la producción. Eso quiere decir que una empresa en un principio a lo mejor tenía todo el proceso productivo de un producto, pues estaba localizado en los mismos sitios, o sea, todo el proceso. Bueno, pues gracias, digamos, a lo que era el desarrollo tecnológico, pues muchas de las empresas han podido partir ese proceso, digamos, ese proceso productivo. Entonces, hay empresas que pueden hacer una parte del producto, la hacen en un país, otra parte la hacen en otro país, o una parte la hacen en una planta, otra parte la hacen en otro sitio distinto. O sea, pueden deslocalizar la producción, en el sentido de que aquí hago una cosa, aquí hago otra y aquí hago otra. Vale, pues de los ejemplos que me ponen aquí, el que está marcado en azul es el que vale, porque me dice la porcelana de Jadró, que se diseña y se produce en España. Eso no sería, porque la pregunta es que no sería un ejemplo de deslocalización. Fijaros que aquí me está comentando que la porcelana se diseña y se produce en España, o sea, todo se hace en España. No, lo que se quiere, el proceso de deslocalización requiere que, digamos que es partir el proceso, o sea, una parte del proceso se hace en un país, otra parte se hace en otro país. Por ejemplo, en el segundo ejemplo me dicen la muñeca Barbie que se diseña en Estados Unidos, el plástico y el pelo provienen de Taiwán y Japón, y la ropa viene de China. O sea, lo que han hecho es, pues, fase del proceso productivo la han localizado en sitios distintos. El teléfono móvil BQ se diseña y se monta en España, pero los componentes provienen de China. Vale, fijaros la cantidad de cosas que vienen de China, ¿eh? Eso luego también puede ser, bueno, y aquí en el siguiente dice las zapatillas Nike, cuyo diseño se localiza en Estados Unidos, pero la producción, el proceso productivo va en Asia. Vale, toda esta dependencia, pues estáis viendo que ahora mismo, por ejemplo, hay un proceso grande de inflación. Pues para muchos países supuso un problema el tener una dependencia muy grande, por ejemplo, en cuanto a sus importaciones y exportaciones de un tercer país, como puede ser, por ejemplo, China, ¿vale? De hecho, China pues redujo el ritmo de crecimiento económico, y eso, pues, como el grado, digamos, de exportaciones e importaciones que tenían otros países con China era bastante grande, pues eso al final genera problemas. Entonces, bueno, aquí en estos 4 ejemplos, en 2 de ellos se menciona, digamos, una dependencia, por ejemplo, grande con respecto a China, ¿vale? Eso puede ser bueno, pero también puede tener ciertos problemas, ¿eh? Se pueden crear cuellos de botella, por ejemplo, si hay algún problema, por ejemplo, como estaba sucediendo ahora con lo del COVID, que China puede cerrar puertos, puede cerrar la exportación, pues eso puede crear problemas de suministro a nivel general, a nivel global. Bien, dice, indique cuáles de los siguientes factores son determinantes del crecimiento económico. Vale, pues el tener recursos naturales pues puede ayudar al crecimiento económico. Imaginaros que en España tuviésemos petróleo o tuviésemos gas, ¿vale? Bueno, pues eso va a ayudar, digamos, pues podría incentivar a lo que es el crecimiento económico. El tener recursos naturales pues puede hacer que el coste de producción, el tener petróleo, pues nos puede suponer que el precio del petróleo para nosotros sea más barato, ¿vale? Entonces, eso podría apoyar, digamos, lo que es el coste unitario. Entonces, eso favorecería el crecimiento económico. O sea, que los recursos naturales pueden favorecer y favorecen el crecimiento económico. Fijaros la cantidad de países que hay, bueno, no hay tanto, pero los países que hay que al poseer recursos naturales propios, pues tiene, a ver, entre comillas, un crecimiento económico. Todos los países exportadores de petróleo, bueno, pues gran parte de su crecimiento económico se debe a ese recurso.
Luego, la formación de capital, digamos, el tener, el incrementar, al decir capital se refiere aquí a maquinaria, infraestructura, pues también puede favorecer el crecimiento económico. Y los recursos humanos, pues tener, por ejemplo, una mano de obra cualificada o simplemente el tener más mano de obra, pues eso puede ser determinante para el crecimiento económico. O sea que los tres factores van a apoyar al crecimiento económico. Todo eso lo veréis luego, lo iréis viendo en otros temas, ¿vale? Aquí, en este primer tema, por ejemplo, esta pregunta que uno hace, la pregunta 8, cuando me hablan de una política monetaria restrictiva, bueno, pues voy a tener que hacer un pequeño acto de fe, porque hay un tema correspondiente a la política monetaria, donde se explica lo que es una política monetaria, o sea, se explica lo que es la política monetaria en sí, que se puede, digamos, como ver, se pueden hacer como distinciones, una que es expansiva y otra que es restrictiva, pues cada una tiene un fin, tiene un objetivo. Entonces las políticas monetarias pues tienen como objetivo trastocar, o sea, son políticas que vienen que se aplican en el mercado monetario, en el mercado de dinero, y su objetivo sería tocar lo que es el tipo de interés del dinero, ¿vale? Entonces, quedaros de momento con que una política monetaria restrictiva es una política que hace la autoridad correspondiente aquí en nuestra zona, en la eurozona, sería el Banco Central Europeo, pues una política que iría destinada o tendría como objetivo incrementar el tipo de interés. O sea, restrictiva significa quitar dinero que hay en circulación. El Banco Central Europeo, pues, él tiene el objetivo de inyectar dinero o retirar dinero. Si lo que hace es inyectar dinero o suministrar dinero al circuito, lo que está haciendo se conoce con el nombre de política monetaria expansiva, ¿vale? Esa introducción de dinero en el mercado, como hay más dinero, pues como todo en la vida, pues si de algo sube la cantidad, pues el precio baja. O sea, al subir la cantidad, al incrementarse la cantidad de dinero, el precio del dinero tiene que bajar. ¿Y cómo se mide el precio del dinero? Pues con el tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés es lo que nos va a decir o nos va a determinar el precio del dinero. El dinero hay que pedirlo y cuando se pide, pues se pide a un tipo de interés. Ese sería el precio del dinero. Bueno, pues una política monetaria restrictiva es una política que lo que va a hacer es retirar dinero del circuito. Entonces, ¿qué significa retirar dinero del circuito? Pues de momento os quedaron que la venta de activos, eso equivale a retirar dinero, ¿eh? Retirar dinero. Pues dinero. Esto sería una política monetaria restrictiva, ¿vale? Si fuese una compra de activos, esto es todo lo contrario. Esto sería suministrar dinero. Suministrar dinero. Y eso sería una política expansiva, ¿vale? La que yo quiero es la venta de activos, porque me están preguntando una política monetaria restrictiva. Y luego, o sea, sería esta sí es cierta, y luego el incremento del coeficiente legal de reserva. Bueno, eso ya veréis, el incremento, el coeficiente legal de reserva también se le llama coeficiente de caja, ¿eh? Incremento del coeficiente legal de reserva. Recordad que a esto se le llama coeficiente de caja. Y normalmente se denota con una letra del alfabeto griego, la letra Rho, esta letra que hay aquí. Bueno, pues eso también sería una política monetaria restrictiva. Pero ahora mismo tenéis que hacer un pequeño acto de fe y creeros que sale así. Y luego creo que el tema 5, el tema del dinero, pues ya en el tema 5 veremos cómo se puede generar una política monetaria expansiva o restrictiva. Bien, pues en este caso serían serían la B y la C, llamándole a esa B y a esa C. Bueno, pues como son la B y la C, o la segunda y la tercera, pues
como la cuarta pregunta me dicen, la segunda y tercera son ciertas, pues la correcta es la cuarta. Aquí lo mismo, aquí tenéis que hacer un pequeño acto de fe. Os voy a comentar lo que es el tipo de cambio. Recordar que, como estamos hablando del proceso de globalización, que es la interrelación de un país, de los países entre sí, pues los países a la hora de relacionarse con terceros, con otros países, pues comprando y vendiendo bienes y servicios, pues sabéis que cada país tiene su propia moneda. Bueno, en la eurozona hay moneda única, pero que existen varias monedas circulando en el concierto internacional. Entonces, cuando por ejemplo un consumidor de la eurozona pues quiere comprar en Estados Unidos, pues la compra hay que pagarla en euros. Sin embargo, en la eurozona la moneda vigente sería el euro. En Estados Unidos hay que pagar en dólares, perdón. Sin embargo, la moneda vigente en la eurozona sería el euro. O sea, yo tengo euros, pero si quiero comprar en Estados Unidos tengo que pagar en dólares. O sea que nosotros tenemos que primero adquirir los dólares para poder comprar, para poder pagar en Estados Unidos. O en algún momento habrá que cambiar nuestros euros por dólares. Bueno, pues el tipo de cambio es el que se encarga de ver cómo se va a intercambiar una moneda por otra. Por ejemplo, en este caso, el tipo de cambio sería dólar, euro. Entonces, voy a poner un ejemplo para que veáis qué significa esto. Imaginaros que el tipo de cambio es 2 dólares por euro. ¿Qué significa esto? Esto significa que la moneda que he puesto abajo, esto significa que una unidad de la moneda que he puesto abajo, o sea, 1 euro, equivale a esta cantidad de la moneda que he puesto arriba. Por ejemplo, equivale a 2 dólares. ¿Vale? Si fuese, por ejemplo, imaginaros que 5 dólares por euro. Normalmente esto se suele poner así. 5 dólares por euro. Pues esto significaría que 1 euro equivale, o se puede cambiar, equivale a 5 dólares. O sea que yo, entregando 1 euro, recogería 5 dólares. Bueno, el tipo de cambio no, euro-dólar, o sea, dólar-euro no va así, es mucho más bajo. Esto es simplemente un ejemplo, bueno, pues aquí me dice, si el tipo de cambio dólar-euro aumenta, ¿qué significa? Pues mirad, fijaros que aquí, por ejemplo, el tipo de cambio era 2 y aquí el tipo de cambio es 5. Ha aumentado, ¿qué significa? Pues el que haya aumentado significa que por 1 euro, fijaros, antes por 1 euro obtenía 2 dólares. Ahora por 1 euro me dan 5 dólares. Pues vamos a ver en qué opción me dice eso. La primera dice, por 1 euro ahora obtengo más dólares. Sí, esa es la correcta, ¿vale? Si el tipo de cambio aumenta, como ha pasado de aquí a aquí, pues por 1 euro, que antes por 1 euro me daban 2 dólares, y ahora por 1 euro me dan 5 dólares. Si el tipo de cambio aumenta, pues ahora por 1 euro obtengo más dólares. Siempre y cuando venga así, ¿vale? Venga, o sea, si el tipo de cambio aumenta, significa que por una unidad de la moneda que hay abajo, obtengo más unidades de la moneda que hay arriba. Vale, luego dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vale, recordad que la inflación era un proceso de subida de precios, ¿vale? La deflación es el proceso contrario, un proceso, digamos, de caída en los precios. Vale, pues entonces aquí me dicen, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Vale, tened mucho cuidado a la hora de resolver de resolver las preguntas del examen, porque muchas veces, a mí me ha pasado, sobre todo si te ponen es correcta, no es correcta, porque a lo mejor en una primera lectura leemos lo contrario y marcamos lo contrario de lo que nos están preguntando,
A mí me ha pasado al resolver aquí, lo que pasa es que luego me da cuenta, cuando ponía no sería, aquí ponía cuál de las siguientes situaciones no sería, y no sé si al leerlo he dicho no sería. Creo que al leerlo al principio he dicho sería. Como estaba marcada en azul, pues he vuelto a leer la pregunta y ya me da cuenta del no, ¿vale? O sea, tener mucho cuidado a la hora de responder a las preguntas, sobre todo en preguntas de este tipo. Y más en un examen tipo T, donde uno tiene muy difícil defender lo que ha hecho. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vale, me habla de la deflación. La deflación es un proceso de caída en los precios. Entonces, la primera pregunta o primera definición va a ser cierta. La deflación es un proceso continuado de caída de precios que deprime la economía. Recordad que la caída en sí de precios, pues uno puede pensar, si caen los precios mejor, eso es más barato. Vale, el problema no es la caída en sí, sino lo que proporciona o lo que produce la caída en sí. La caída es el efecto de algo anterior, que es lo que nos va a preocupar. Que hay digamos que hay un proceso de depresión en lo que es la economía, ¿vale? Luego la segunda pregunta o respuesta que me da, dice, el riesgo de entrar en deflación llevó al Banco Central Europeo, recordad que la deflación es una caída de precios, pero ocasionada por un proceso de depresión en la economía, un proceso de crecimiento económico. Bueno, pues la economía europea en los últimos años pues, ha tenido un proceso de crecimiento muy tenue, muy leve. Estaba rondando un crecimiento muy pequeño, muy leve. Bueno, pues eso podía llevar, digamos, a lo que era una deflación. Entonces el Banco Central Europeo lo que intentó actuar de manera que se pudiese incentivar el crecimiento económico. ¿Y cómo puede actuar el Banco Central Europeo? Pues desde un punto de vista monetario. Entonces el Banco Central Europeo lo que hizo fue inyectar dinero en el circuito. Esa inyección de dinero en el circuito pues tenía como objetivo reducir el tipo de interés. De hecho, el Banco Central Europeo pues compró muchísimos activos, o sea, muchísima deuda. Bien, vale que quería incentivar el crecimiento económico, pero gran parte de la compra de deuda pues era pues, para que no pasara lo que pasó en el 2007, donde los países tuvieron problemas con la prima de riesgo. La prima de riesgo era, digamos, en cierto modo, el coste de la financiación que encuentran los países. Bueno, pues si el que compra si el que compra la deuda, el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda y eso hizo que la prima de riesgo pues no se disparara. Bueno, pues esa compra de deuda y de activos por parte del Banco Central Europeo también tenía como objetivo incentivar el crecimiento económico. Bueno, pues eso se lleva a cabo mediante una compra de activos, ¿vale? O sea que la segunda pregunta también es cierta, o sea, la segunda respuesta, perdón, también es cierta. O sea que la deflación es un proceso continuado de bajada de los precios originada por una depresión de la economía y como consecuencia de un crecimiento muy moderado de la economía europea, pues el Banco Central actuó. Aquí pone 2075, pues olvidaros de ese año porque futurólogos no somos hasta ese punto. Es 2015. A partir del 2015 actuó el Banco de España comprando activos, ¿vale? Esa compra de activos significa, recordad lo que os puse antes, ahora mismo tenéis que hacer un pequeño acto de fe. Comprar activos significa inyectar dinero, ¿vale? Inyectar dinero en el circuito. Y eso es una política monetaria expansiva, cuyo objetivo es reducir el tipo de interés, pues por ejemplo, para poder incentivar a todo aquello que dependa del tipo de interés, como puede ser el consumo
o como podría ser, por ejemplo, la inversión. Vale, bueno, aquí ya tenemos un problema. O sea, un problema no es que tengamos un problema, tenemos un ejercicio práctico. Dice, en un país con una economía abierta, o sea, abierta con relación con terceros países, cuyas relaciones con el exterior se limitan al intercambio de las mercancías y en la cual las importaciones, fijaros que va con la letra M, las importaciones pues, son de 300 unidades monetarias. Las exportaciones, bueno, aquí las exportaciones tiene que ser este 500, tendría que ser este 500 solamente. Las exportaciones, no me viene la letra, bueno, generalmente recordar que os comenté que las exportaciones se indicaban con la letra X. Bueno, pues 500 unidades monetarias, o sea, este 9 que hay aquí es una errata, y el nivel de renta, o sea, y el PIB, el Producto Interior Bruto de ese país, pues son 1.600 unidades monetarias. Vale, vamos a poner en práctica el ratio de apertura, ¿vale? Nos piden calcular el ratio de apertura al comercio internacional. Recordar que el ratio de apertura le pondremos RA, ¿vale? R de ratio y A de apertura simplemente era un cociente. Recordad que la palabra ratio viene a significar cociente. Entonces, arriba en el numerador hay que poner la suma de las exportaciones y las importaciones y abajo el PIB. Y todo eso para que venga reflejado en tanto por ciento se multiplicaría por 100. En este caso, pues esa raya, a ver si la pongo un poquito más recta. Así. Vale. Las exportaciones son 500, las importaciones son 300. Esto es lo que me refleja, digamos, el intercambio que hay con terceros países, lo que vendemos y lo que compramos. Y abajo se pone todo lo producido en ese país, que son 1.600. Y se multiplicaría por 100. Lo de arriba son 800, ¿vale? Esto da 800 y 800 entre 1.600, eso da 0,5. O sea que va a dar igual a 0,5, o sea, este cociente me va a dar 0,5 y 0,5, si lo multiplicáis por 100, será igual a un 50%, ¿vale? O sea que mi volumen de relación con el exterior es el equivalente al 50% de lo que yo produzco. O sea que sería esa opción de aquí, la primera. Vale, la siguiente pregunta habla sobre el crecimiento en términos del PIB per cápita. Vale, el PIB per cápita, vale, también sería, tampoco me lo define en este tema, pero bueno, no sé si en curso, no sé si en bachiller habéis dado economía, bueno, en la asignatura de economía de bachiller, pues sí se menciona lo que es el PIB per cápita, pero bueno, sería fácil de intuir lo que significa el PIB per cápita. Per cápita es por cabeza, ¿vale? Entonces, simplemente dividir el PIB entre lo que es la población, ¿vale? Esta sería una manera de reflejar el PIB per cápita. Entonces, aquí tengo dos años, uno sería el año 2013 y otro sería el año 2014. Bueno, tengo que decir que aquí hay varias erratas, pero bueno, me dicen, voy a apuntar aquí los datos, voy a poner aquí los datos, primero del año 2013. Vale, me dan un PIB y me dan una población. Y luego lo tengo que hacer del 2014, pues tendré otro PIB y la población. Vale, el PIB en el 2013 fue de 350 millones de euros. Vale, pues 350 millones, pues lo podemos dejar así y poner que son millones o le podemos poner 6 ceros, pues como queráis, ¿vale? Eran 350.000 millones, perdón. Son 350.000, los millones pues serían 6 ceros más, ¿vale? Estos serían 350.000 millones. Podemos ponerlo entero o dejarlo así y sabiendo que son millones. Pues lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar así. Vale, pues aquí pondré, son 350
350.000 millones, por lo menos pondré aquí al lado que son millones. Y la población es de 50 millones. Vale, pues aquí le pondré 50 millones, pues 50 y millones. Eso sí, interesa que esto esté en la misma unidad que esto, 2014. En el 2014 aquí os dice 379.387, 385, no, y 7, a ver si soy capaz de escribir esto, 379.387,5, pone billones, eso sería una exageración, son millones, también son millones. Y la población ha crecido en 250.000. O sea, en un principio había 50 millones, y ha crecido más, o sea, ha crecido en 250.000. Pero estos no son billones. Entonces, si a 50 millones sería esto. Si le sumo 250.000, pues eso me daría 50.250.000. Si esto lo quiero poner de forma abreviada, pues esto es como decir 50,25 millones. ¿Vale? Vale, pues esto aquí pondría como 50,25 millones. Y esto ya... Bueno, pues el PIB per cápita en el 2013. Vamos a calcular el PIB per cápita, lo pondré así, PC. Pues tengo que poner arriba el PIB, que son 350 millones, no, perdón, 350.000 millones, y abajo los 50 millones. ¿Y esto cuánto da? Pues esto sale... A ver, son 300... Me sale... Anda, esto se puede hacer de cabeza, anda que... Bueno, aquí sale 7.000, estos serían 7.000, como son... Bueno, serían 7.000. En el 2014, pues el PIB per cápita en el 2014, o sea, este 7.000 es como si cada persona, o cada habitante, o cada persona de esa población, pues tuviese 7.000 unidades monetarias de ese PIB. Vale, es como si tuviese, no es que no tenga, evidentemente. En el segundo, perdón, 2014. Aquí creo que eran 389.397,5. ¿Podría ser eso? Pues no he acertado ni una. 379.387,5. Y todo eso entre 50,25. 50,25. Bueno, pues esa división, si yo divido 379.387,5 entre 50,25, me sale 7.550. O sea que el PIB per cápita, fijaros que ha crecido. Sería esta cantidad. Bueno, pues este sería el PIB per cápita en el 2013 y este sería el PIB per cápita en el 2014. ¿Cuánto ha crecido? O sea, ¿cuánto ha crecido el PIB per cápita de 2013 al 2014? Pues una manera de verlo sería dividir el PIB per cápita en el año 2014 entre el PIB per cápita en el año 2013. Y eso se puede multiplicar por 100 para que el resultado me lo den tanto por ciento. El PIB per cápita en el 2014, son 7.550 y en el 2013 eran 7.000. Lo multiplicaré por 100 para que me lo den tanto por ciento. Pues esto sale, a mí me sale un 107, a ver, me sale 107,857. Vale.
Si queréis saber cuánto ha crecido, si este resultado hubiese dado 100, significaría que se ha quedado igual. Como es mayor que 100, significa que ha crecido. ¿Cuánto ha crecido? Pues si a ese número, si a 107,857 le restamos 100, pues sabremos cuánto ha subido. Es la parte que supera 100. Pues si a eso le quito 100, pues sale 7,85, aproximadamente 7,85%. Vale, una forma directa de que ya os dé esto, una manera de que ya os dé eso sería dividir el PIB per cápita en el 2014 entre el PIB per cápita en el 2013, a eso restarle 1, ¿vale? Y lo que salga multiplicarlo por 100. Se podría haber hecho así. Otra forma de hacerlo sería, que a lo mejor en el libro viene así, es que hay varias formas de hacerlo. Al PIB per cápita del 2014 le restamos el PIB, a mí esta no me gusta porque es más larga de hacer, bueno, un pelín más larga, el PIB per cápita en el 2013, o sea, hacemos la recta esa y abajo ponemos el PIB per cápita del 2013. Y eso se multiplicaría por 100. Vale, pues normalmente se suele utilizar esta, ¿vale? Esta es un pelín más rápida, un pelín más rápida que esa. Yo normalmente cuando tengo que explicarlo, lo suelo explicar así. O también lo podía hacer directamente, pero ya sabéis que el número que sale no es lo que ha crecido, tenéis que restarle 100, ¿vale? O sea, hay que restar este 100 y una vez que le restéis, que hagáis la resta esta, ¿vale? Entonces ya os saldrá el crecimiento. No sé aquí el crecimiento como me viene, sí, 7,86. Bueno, a mí me sale 7,85 porque ahí es redondeado. El número era 7,857. O sea, para ser puristas, para ser más puristas, pues aquí sería 7,857, que redondeando es 7,86%. Pues creo que ya no hay nada más. Creo que ya el último ejercicio. Bien, pues hemos hecho el primer vídeo de ejercicio del tema 1 y ya hasta el siguiente vídeo.